Hoy ando modo High School Musical. Bienvenidos a Realities After Dark. Vamos a empezar rápidamente por quiénes son los nominados de la Casa de los Famosos. Tenemos a Romé, tenemos a Gregorio, a Mariana, tenemos a Ariadna, a Clovis y a Adame. O sea, tenemos cuatro de Cuarto Tierra y tenemos a Adame y a Mariana. Y además de eso, tendremos todo lo que declaró Tali en la gala de hoy. También Lupillo cuenta cómo Tali se sale de la Casa de los Famosos. Inclusive se siente culpable, Beta, porque él le dijo, creo que es hora de que te vayas. Miren, Lupillo, estamos con usted, mijo. Sentimos ese sentimiento que usted tiene ahí y creo que en las redes sociales y a todo el público se ha transferido de diferentes maneras. Algunos van a necesitar terapia porque están deprimidos, porque sentían que Tali le aportaba como que esa chispa a la casa. Incluso vi un comentario que me pareció bastante interesante que decían, porque hoy hubo una pelea, un encuentro entre Bronca y Cristina y decían como que, nah, hace falta Tali para eso, hasta para eso les hace falta. Nosotros en realidad van a robar el puesto. Sí, sí. Nosotros es que en realidad Tali es una que ya estuvo aquí en el programa, entonces se le manda también un abrazo porque sabemos que su salida no fue la mejor. Tenía unos sentimientos bastante fuertes y muchas cosas que resolver, digamos que en su mente. Pero Lupillo, aquí estamos, mijo, le mandamos muchas energías y pa'lante, papá. Así es, Beta, porque cabe resaltar que no habíamos visto llorar a Lupillo de esa forma. Sí lo habíamos visto un poquito cabizbajo por ciertos temas de la familia, pero sí le dolió que su dupla se haya salido y esa misión que tenían juntos no se vaya a lograr. Así que eso lo vamos a ver más adelante, todos los videos, no se lo van a perder. También nos vamos a conectar al 24/7 y esto es... Y así es como uno se gana $1 millón. Esto es Realities After Dark. Se me queda. Buenas noches, mi gente, Denis La Bala con ustedes. Y yo soy Beta Mejía y yo en la mañana había escrito el guión con producción y habíamos dicho, ya la casa está empezando a entender el juego de la Casa de los Famosos. Ay, ¿tú crees? Me retracto. Me retracto. No entienden nada, no saben distribuir sus votos, no la tienen clara. Pero antes de iniciar, vamos con las declaraciones de Tali sobre su salida de la Casa de los Famosos. Bebé, ya no podemos seguir ese juego, o sea, si ella se quiere ir, hay que sacarlo. O sea, ese tipo de cosas afectan aquí. Ya. Y dijo, ya no aguanto esta presión y le pegó una patada a la puerta y la abrió. Y una patada. Ah, tú estabas ahí. Sí. Pensé que la habías encontrado. No, salió. Y Lupillo no pudo decir nada. ¿Qué va a defenderla ahora? Lupillo siente vergüenza, es lo que siente. ¿Pasó algo, papito? Nada, el sentirse descubierto es lo peor que hay. Uf, ¿viste? Sí, exactamente. Uy, qué fuerte. Como cuando menos mal él se da cuenta de todo, gracias a Dios. Tú te das cuenta de todo. ¿Yo? Uf, sí, gracias a Dios. El ser humano, el falsificador, el estafador, cuando se siente descubierto, huye. No, está fatal. ¿Lo que te lo se prometo. escapó? Te lo prometo, está fatal. Se lo he dicho, ¿eh? Lo que yo de estar llorando, ¿no? Yo me siento como un poquito traicionado, ¿no? Porque pues, al final es... Amor, está mal. Aquí, lo que todos hemos hablado es que deja tú el que se haya, o sea, cómo se sintió ella, ¿sabes? Para llegar a eso. Tranquilo. No pasa nada. Nosotros pasa estamos nada. aquí contigo. Estamos... No pasa nada. Pasó, mi niña. Quiero decir que nunca, ni siquiera fuera, he hecho algo así. Esto es un trabajo. Yo sé que es muy duro. Simplemente lograron el objetivo nomás. Yo platiqué con ella en la mañana, pero nunca pensé que sí se fuera. O sea, hasta yo le pregunté, ¿quieres que te nomine? Me dijo, no. Yo pasé la página y la perdoné. Yo creo que ya yo no opino. Ella dijo a todo el mundo que la dominaran para irse. Sí, y después vino a decir que era una estrategia de ella. 10 cuartos se enojó. Y luego, pues, Lupillo siempre estuvo protegiéndola, él se da de sentir peor, güey. Le dijo, tú no puedes usar estrategias así. ¿Cómo vas a querer hoy levantarte y decir que te quieres ir y ahora nos quieres decir que no y que fue una estrategia tuya? No se hace.
Entonces nosotros no podemos jugar el juego según cómo te sientas hoy. Cero sorpresa, Jime, cero sorpresa. Todo esto que estoy viendo, yo lo veía allá adentro, lo veía, lo intuía, lo escuchaba. Mi equipo se llama Lupillo Rivera, ¿sí? Porque es el único que tiene verdaderamente los pies bien puestos en la tierra. Mi corazón está también con la divasa. Yo encontré allá adentro gente muy auténtica, gente que cree en los valores, en la familia. Ese hombre por encima de todos los que yo conocí, para mí se merece el apoyo del público, el respeto de la casa, tiene el mío, y por eso ayer, después de que vi que trataron de acorralarnos y que trataron de llevarnos a la desunión, al desequilibrio, yo miré a Lupillo y le dije, si alguien va a jalar el gatillo, no vas a ser tú, me voy yo. Pero hice una apuesta de corazón. Para mí este programa sí ha sido una gran bendición, una gran lección de vida. Lupillo, estoy segura que se ha convertido en un gran amigo para mí. Tali, ¿y quiénes fueron los que de alguna manera te obligaron a, como dijiste, apretar primero el gatillo? ¿Quiénes te hicieron sentir acorralada? Lo que pasa es que yo creo mucho en una palabra que se llama lealtad. Es una palabra que creo que pocos allá adentro conocen. Y nosotros siempre protegimos, cuando digo nosotros hablo de este equipo dentro del equipo, al equipo tierra, porque creemos en la unión, creemos en la familia, creemos en que cada uno de nosotros conformó algo que es muy fuerte o que intuíamos que era muy fuerte aquí afuera, ¿sí? Pero desafortunadamente hasta las mejores familias pasa, ¿no? Que hay envidias, que hay esta sensación de que uno quiere acaparar o que quiere protagonismo. Y si de pronto el resto de los habitantes pudieran ver a puerta cerrada lo que pasaba en la suite, en el confesionario, de qué manera, a pesar de que todos cometimos errores, siempre nos parábamos uno detrás del otro para protegernos. Yo ayer sentí que tierra nos soltó, me soltó. Oh, Dios. Y no sacaron la parte donde menciona que tal vez los enemigos están dentro del cuarto tierra. O sea que sí había un equipo dentro del equipo. Bueno, ella lo dice, que su equipo era Lupillo, la divasa, Lupillo, bueno, esos fueron los dos que mencionó. Nada más mencionó esos dos. Pero ¿Eso quiere decir que va a apoyar desde afuera nada más a ellos dos, no a todo el equipo tierra? Miren, la verdad es que hubo unas declaraciones bastante fuertes. Yo quiero empezar diciendo lo siguiente: cada quien va a defender su posición, y va a defender al que le caiga bien o al que tiene más afinidad, ¿correcto? Porque eso lo hace cualquier ser humano. Pero no podemos pasar por alto las declaraciones que hicieron fuertes Maripili, Gregorio y Ariadna. Que confirma, ¿no? Sí, como el tema de cómo huye, del por qué huye. Y las redes sociales están que se caen en este preciso instante con estas declaraciones, porque unos apoyan a Tali, otros apoyan a Gregorio, Maripili y a Ariadna, otros apoyan a Lupillo. Pero lo que sí es cierto es que fueron parte de esa inestabilidad que estaba sintiendo Tali. Sí, sin duda, esas conversaciones que tuvieron en las últimas horas el equipo tierra tal vez fue lo que derramó el vaso de la paciencia de Tali. Tali, para mi perspectiva, pierde la paciencia y dice, ¿sabes qué? No vas a ser tú, Lupillo, el que se va, porque tenemos una meta que cumplir y es ganar, pero tal vez si sigo en la casa de los famosos va a ser imposible que esto suceda, porque se dieron cuenta que el equipo mismo estaban como sintiendo que Tali era la manipuladora del equipo. Entonces dice Tali, ya no aguanto más la presión, y dice, me voy. Y eso es lo que me da lástima, porque supuestamente ya habían quedado el equipo tierra, que habían arreglado las cosas, que unidos hasta la muerte, y sí siguieron habiendo estos malentendidos. Miren, qué duro y qué choque de realidad, porque realmente es como un reality check, es como que un encuentro con la realidad, porque, a ver, uno tiene que ser muy coherente cuando dice, vamos firmes hasta el final, y lo de nosotros se tiene que dar entre nosotros, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto
uno tiene que aguantar también ciertas cosas que no le parezcan. Pero también me resuena y me resulta raro el comentario que hace Gregorio, porque también Gregorio se quiere ir. Entonces, ¿qué siente él ahora que ya se quiere ir de la casa? Si en un principio fue el primero que decía, vengo a jugar, vengo Pero a... no es la primera vez que lo dice. Ya hace un par de días, creo que hace una semana y media, Gregorio había manifestado una pequeña inconformidad de la casa. Entonces debe tener empatía por la salida de Tali, ¿no? Lo que sí siento es que esta casa, al parecer, está más fuerte porque muchas personas han manifestado querer salir. Lo vimos con otros participantes que dijeron como que, uy, qué bueno que salí. Entonces, está muy complicado y las emociones se están desbordando. Lo que sí, lo que tú dices de Tali, que quizás perdió la paciencia, ella dice, no me desbordé, no me descontrolé, te cuidé. Eso es lo que le dice a Lupillo. Le dice, cuida a tus hijas, cuida a tus nietos, cuide a mis chamacos. Si me giraba y te abrazaba, me ibas a detener. No íbamos a llegar a la final, pero ahora vamos a llegar juntos. O sea que para como que reconfirmar eso que tú decías, claramente Tali va a seguir apoyando desde afuera me parece muy a Lupillo. Y creo que está haciendo, digamos que en su área, ella, con ella misma está siendo coherente. O sea, va a apoyar a la persona que desea pues, claro, así, apoyar. Inclusive saca el corcho de su pecho y dice, este corcho va a tener mucho significado en unos meses. Ojalá se cumple esa misión que tenían, porque al final Lupillo de verdad lo vemos muy cabizbajo. Inclusive va a ser tal vez ese escalón que él necesitaba para decir, bueno, aquí estoy solo también. O sea, realmente tenía a Tali, que era mi dupla, que podíamos llegar lejos. Por eso también la elegía la suite, porque sabía que si la dejaba en el cuarto, tal vez se iba a sentir atacada y es lo que él no quería. Ahora, ¿qué debería de ser Lupillo? Porque una de las cosas que yo vi en redes y que me parece bastante objetivo es, si Lupillo se empieza a aislar del cuarto, se va a fragmentar todo. Se va a dividir ese cuarto. Y entonces, o ese cuarto, los que están ahí se empiezan a unir a alguien, o van a quedar supremamente desestabilizados. Pues no sé qué está pasando. Bueno, sí sabemos, porque es obvio, en esta nominación, otras 4 personas del cuarto tierra. Ariadna, bueno, pero Gregorio, Ariana, Gregorio, Clovis y Romé. Pero bueno, es que era de esperarse. O sea, nuevamente la matemática no falla, son 2 cuartos contra 1. Lo que sí es importante resaltar es lo que dice Lupillo. Lupillo dice que había mucho ataque hacia ella, que en la suite llegó bastante agresiva y que pateó la puerta. Él decía que batallaba mucho con ella y que la hacía entender, pero que él dice que sí se desbordó. Que no le, y lo no que le más le duele, verla así, ¿no? Lo que más le gusta es, lo que más le chocó fue que no le gusta fallar o fracasar, porque como que él sí como que la quería proteger y que quería salir adelante. Pero para realmente vivirlo de él, vamos a ver lo que dijo en el confesionario. Ya no la dejen entrar, por favor, ya. Ya es mucho ataque, ya es mucho ataque hacia ella, todos, y me da lástima, me da mucha lástima porque uno trata de trabajar con la gente y trata uno de siempre estar al 100 y trabajar con todo el equipo y trabajar con tanta cabeza diferente. Y me da mucha lástima tal y no la quiero ver ya así. Es mucho ya, es mucho. Le está afectando mucho. Solamente por protegerla a ella, nada más, por eso lo digo. Desde ayer, desde que hicieron lo de Vicente, desde ayer que hicieron lo de la suite, la empecé a notar más agresiva, más enojada, y ahí ya no pude controlarla.
Yo ya había llegado a la suite, entonces cuando llegó ella me dijo, no, pues me voy a bañar o no sé cómo, no sé qué diría. El caso que empezó a caminar a la shower y ya fue cuando vi que pateó la puerta. Y entonces, pues ahí sucedió todo eso. Y pues batallo mucho con ella por su forma y yo la hago entender en varias ocasiones, pero siento que esta vez sí, pues se desbordó. Allí fue cuando ya le dije, ¿sabes qué? Le dije, pues, es mejor que tú decidas, tú toma tu decisión y si decides salirte esta semana y pedir que voten por ti para salirte, pues salte. Pero a veces uno toma responsabilidades y no me gusta fallar, no me gusta fracasar, me gusta salir adelante siempre. Y eso de no lograr la meta me duele. Wow. Ay, qué situación tan complicada. Y más para Lupillo que tal vez el problema está dentro del cuarto tierra, porque si bien no mencionó y le dice a Maripili que cree que la decisión que Tali tuvo, lo que derramó el vaso, fue gracias a algunos comentarios o algunas conversaciones que tuvo con ese cuarto. Miren, aquí es donde vengo a decir, el cuarto estaba completamente fragmentado porque de una parte, o sea, claramente lo que dice Tali es cierto, el grupo está dividido, pero ambas partes hablaron mal de la otra parte. Ambos. Así que, no se toleraban, ni Tali toleraba a Maripili, ni Maripili toleraba a Tali. El único que me atrevo a decir que está intentando realmente llevar la batuta era Lupillo. O sea, porque Lupillo se mantenía muy al margen de la ley, a pesar de que estaba en la suite con Tali, él estaba siendo muy objetivo con su cuarto, pero ambas partes de esa división que menciona Tali estaban hablando mal del otro y no está bien por ningún lado, porque si somos un equipo, vamos para adelante, tenemos problemas como toda familia, vamos a solucionarlo acá. Vuelvo y repito, lo decía en el show pasado, creo que fue, la comunicación, si hay falta de comunicación, genera más ruido hasta que estalla. Así es, definitivamente las emociones destructivas desintegraron a Tali y desintegraron también al equipo de tierra, el cuarto tierra más que nada, porque equipo ya no sé si se pueda llamar. ¿Y ustedes creen que el equipo tierra, que me estoy confundiendo diciendo cuarto, el equipo tierra pueda salir de esta? ¿Cuál sería el deber ser de esto? ¿Lupillo hablar y seguir para adelante o definitivamente que cada pollito en su cajita? ¿Sabes qué es lo que también me hace ruido, Beto? Beta. Sí. A mí me hace ruido. Ya me va a pasar como Maripili, se me olvidó el nombre, ¿no es cierto? Qué curioso eso, que se le haya ido el nombre de quién, porque se notó que se le fue la paloma. A ver, todos estamos seguros. ¿Quién es el alacrán? No. Para ella mencionó, eres un alacrán. Entonces, sí, pero creo que todos sabemos de quién pero se lo dio. No, el segundo fue el que se quedó como... Por eso, Alfredo Adame no mencionó el nombre. Ah, no. Se lo olvidó. Imposible que se lo haya olvidado. Está muy raro y le regala el punto a Lana. Yo sí iba a ser bien honesto. Yo cuando estaba en la invasión, a mí se me olvidó el nombre de una persona y no le pude dar el punto. Uy, a mí también me pasó lo mismo. Yo, se me olvidó y voté por alguien. Pero esas cosas son las que embarran la estrategia del equipo. Entonces tiene que estar muy claro. Lo que te iba a decir, ¿qué hubiera pasado si Cristian y Aleska no hubieran tenido ese día la suite? ¿Crees que hubiera pasado esto? Porque hay que recordar que Lupillo se ganó la suite y se iba a llevar a Tali esa noche a dormir a la suite. Esa noche tienen que dormir en el cuarto y empieza ahí el juego, empiezan las conversaciones de juego en broma, pero... O ese mismo día se hubiera ido. Bueno, el hubiera no existe, pero ay, ¿cómo son las cosas? Ni con la pizza ni nada. Porque es que, o sea, Tali sí lo dijo, muy de frente dijo, quizás si me devuelvo y te doy el abrazo, me convences de quedarme. Bueno, es que se queda y hay problemas, se va y traicionó al equipo.
nadie va a estar nunca contento. No, pero eso sí eso es obvio. Usted mantener a todo el mundo contento, nadie. Nadie. Y por eso les vamos a dar contexto de qué es lo que le dice Lupillo a Maripili acerca de esa decisión que Tali tuvo de escaparse. Esto me tiene Sí, lo que loco. le dijeron ahí en el cuarto sí la mató. Sí, yo sé, yo... Eso fue... En parte yo sé, pero yo no sabía lo que estaba pasando porque yo los veía a ellos enojados, yo no sabía lo que estaba pasando. Tú te quedaste callado, no sé por qué, y la trataste de llevar en algún momento. Mira, ella lo que quiere decir es esto, porque ella cuando se pone nerviosa y se dice de esto, no sabe cómo llegar, ¿entiendes? Y lo que pasa es que, la verdad, eso fue lo que derramó el vaso, como se dice, esa plática. Porque ya desde ahí ya no se pudo componer, ya no la pude componer yo. Ella salió del cuarto llorando. Sí. Y llegó a hablar contigo después, pues ella quería hablar contigo. Sí, estuvimos platicando allá. Y me dijo, dime qué debería hacer. Le dije, tienes que irte de tal. ¿Tú le dijiste? Y cuando le dijiste eso empezó a llorar. Dijo, yo no me quiero ir, dijo, pero sí me dolió mucho lo que me dijeron. Dijo, ¿tú sientes que te estoy manipulando? Le dije, no, yo no siento eso, lo absoluto. Yo para eso soy muy inteligente. ¿Tú crees que yo estoy haciendo esto? Yo no necesito dinero, no necesito nada de ti. No, le dije, no siento nada de eso. Y ya, por eso mismo. Le dije, me dijo, ¿qué hago? Le dije, tienes que ir a arreglar a tu familia. Le dije, no pierdas a tu esposo y a tus hijos por toda esta bola que estamos aquí adentro. Le dije, yo no lo haría. Le dije. Esos son los comentarios que tienen confundido a la gente. Nos tienen súper confundidos. Tienen con el tema de los hijos, el tema de la familia, el tema de... Tienen bastante confundido a la gente, pero lo que sí es cierto es que tenemos las reacciones de los nominados y vamos qué tal al 24/7 a ver qué están haciendo y dónde se van a meter. De una, a ver. De una reunión, eso es... Reunión, pero tenemos aquí a Cristina, Clovis y Bebecita. Qué raro que Clovis al lado de mujeres. Sí. ¿Por qué tiene que decir que ¿Y a que ti él te me ha está dicho algo picando? cuando yo estoy con él? ¿Como abrazados así? ¿A ti te dice algo? ¿O nada más No, es yo como siento que Yo no hablo con ella. a mí me dijo, Yo no tengo confianza. porque ¿No hablas cuando con me ella? dijo lo de Picaflor le dije, a ver, yo no soy Picaflor, yo tengo una relación con Bebecito, con Cristina, que nomás ellas y yo sabemos cómo es. Ajá. Y me dice, no me refiero a Bebecita, me refiero más a Cristina. Como que tú y yo nos vemos más amigos. Ajá. Y dijo con Cristina, anda de Cusco. Parece que le molesta. Llegamos tarde, Moni, ¿de qué están hablando? Pues es que, ¿por qué le va a molestar si ya está haciendo su vida? ¿A Si ti me no está te dicen diciendo nada, nunca nada? Es que a mí sí me han dicho como 2 veces eso de ti. A mí que... no A mí me lo dijo una vez. Eso es lo que me extraña, que a mí no me diga nada. Pues porque tú no te llevas con ella. Me llevo normal, pero de eso, ¿sabes? Podría decírmelo. Ay, por supuesto que no, que tú sí, como eres tú, le dices de cosas. Es que ahora lo que te decía, no quiere pelear. ahora no puedo ni abrazar, ni puedo sentarme así porque... No, como yo me cruce, como yo me cruce, no me importa, no, pero... como yo me cruce sí que se lo digo. Pero no me importa, pero... No, porque va a decir que yo soy una chismosa y en realidad el chismoso fue Romeo. No, vale, por Romeo, no, simplemente le voy a decir, oye, me gustaría que no estuvieras dejando caerle a mi amiga que yo estoy teniendo algo Va a decir que es una chismosa si yo le que me No, tú, que me lo ha dicho Rome. Me da igual, le meto el de esto a Rome. Y Ariana también lo dijo, ¿no? Alana también lo dijo. No, Ariana. ¿A Ariana? Alana estaba ahí cuando me dijo a Alex. Por eso, que no tengo que decir nada, simplemente le voy a decir que me gustaría que tuviese cuidado y tacto, porque yo no opino. Pero dice que se quiere ir. Yo sí opino. A ver si no podíamos poner el video en el confesionario, sacar ese videito, porque, o sea, lo dice como con dolor. A ver si sacamos ese clipcito porque, o sea, un hombre tan, o sea, cuando uno, ojo, porque lo entiendo, cuando uno es tan alegre y medio baja la energía es porque algo pasa, hay algo. Culpa ya de agotamiento, perdió la paciencia, simplemente ya no tiene esa motivación. No quiere el de drama, seguir. es que no creas, uno no está. Es más, vamos con el video de Gregorio para que la gente entienda de qué estoy hablando.
que me hagan una nominación a mí también, yo creo que también sería bacano, a ver. Tengo ganas de irme, Romy, te lo confieso. Yo lo sé. Todos han estado ahí con ese disyuntivo. No, pero hoy tengo, o sea, no te lo quiero decir, te lo digo a ti nomás, ¿me entiendes? Sí. Pero sí tengo ganas de arrancar. Ya. O sea, creo que ya. Yo he querido meterle ganas y todo. Sí. Y le he metido. Sí, te he visto. Pero no pensaría uno que es tan duro, ¿no? Sí. Que es tan duro esta vaina. Es bueno resaltar que él o sea, le dijo a Nacho como que se quiere ir y... Pero no le hicieron caso. No, yo sigo creyendo que es una de las figuras que está dando un buen contenido, entre divertido, entre sus ataques bastante directos. Mira, yo ayer le estaba echando flores, le estaba diciendo que Gregorio estaba disfrutándoselo y todo, y creo que me equivoqué. Mira cómo de la nada ya sale el otro lado de la moneda y quiere tirar la toalla. Me sorprende muchísimo, mucho me sorprende. A mí, si te soy sincero, simplemente me hace reconfirmar que yo necesitaba ver esta casa así tan detallada con ustedes, el público, para si en un futuro entro, estar más preparado psicológicamente. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa si te llaman ahora que se escapó Tali? No, creo que no estoy listo. No, para esta casa no, ¿verdad? Para esta casa está muy candela. No, obviamente uno como buen soldado dice, bueno, vamos. Pero nunca digas nunca. Exacto, ¿sí me entiendes? Por eso digo nunca, porque si me llaman, seguramente me entra ese espíritu. Obviamente tengo que terminar primero el reality, que estoy aquí, voy a ver si corono a la final, que está complicado. Pero uno le llega a esa llamada y usted dice, bueno, como buen soldado, ¿cómo dijo mi coronel? Pero está complicado, o sea, porque no es me impresiona la cantidad de personas que ya han, renunciado. No es la primera vez que pasa. Si yo bien recuerdo, Laura Bozzo anunció su salida 1001 vez, ¿cierto? O sea, yo creo que son esos encuentros es su manera de comunicar una inconformidad, decir, ¿será que me voy de acá? Pero hablando de inconformidades. De tierra. Y de inconformidades. Aquí nos podrán votar. La de Puerto Rico estuvo nominada desde la segunda semana y no la soltaron. Sí. No la soltaron. Y no es por asustarme, sino de que, oigan, lo que es no la es realidad. Eso, no es eso. Sino, yo sé que es una ventaja tener. A ver, si Maripili, claro, la nominan todas las veces con alguien, ella va a sacar a alguien de aquí. No lo han entendido. Ella va a sacar a uno de nosotros. Tal vez porque es la más votada. Ok. Pero tal vez si tú eres el más votado, sacas a uno del equipo. No lo han visto. Sí, eso va a empezar a pasar. Los votos de ellas van a salvarla a ella. Exacto. O sea, por ejemplo, ahorita hay 4. ¿Sí me Son explico? 4. Los votos de él, ahorita ya están, los votos de él van a salvar a él, a ella, y los míos se van a separar en 4. Exacto. Y los de ella se van a separar en 4, y los tuyos en 4. Exacto. Ya no en 3. Ya no en 3. Estamos, ¿sí me entiendes? Y por eso les digo, ahorita es un declive. Si ahorita no, en esta semana, o sea, si sale uno en esta semana, las siguientes semanas solo va a salir gente de tierra. Claro que no. Hasta que quede uno de tierra. Pero ¿cuál es la mala fe? Pero es que ustedes están cagando el equipo. Perdón que se lo diga. Claro que sí, que es eso. No es fe. Es que bebé, pero si nosotros logramos nominar a una persona, una nada más del otro. Diva, y tenemos que ganar todas las salvaciones, todas y lo las vamos semanas. a hacer y la gente nos va a apoyar. ¿Cuál si es la falta de confianza en ustedes mismos? No entiendo. Y si no sale una sola vez. Eso es falta de confianza. No, Diva, esta es una realidad. Bueno, el juego también tiene una fórmula. También, claro. O sea, tampoco esto es suerte. Mira, yo me puedo quedar aquí sola en tierra contra ellos. Y amor, es que no es contra ellos, va a ser tú contra nosotros. Exacto. No, porque nosotros siempre se voltea el juego, bebé. Se voltea el juego. Vamos a hacer ella contra ellos, vamos a hacer todo. Ya lo lograron. Es más, Diva, ponle, si no ganamos la salvación siempre. Eso es lo que no hemos entendido bien. Siempre, escúchame, siempre solo van a estar 4 nominados de tierra. ¿Cómo 4 nominados de tierra? ¿Qué haces? Tú dime. Sale uno de tierra. Tampoco es 100% seguro que descubrieron la manera de nominar 4. Capaz fue un empate porque alborotó la vaina y fue a pedir, no sabes tampoco lo que está pasando afuera. Da un voto de confianza. Fue muy exacto. Y te voy a decir una cosa también. Y una persona yendo si lo descubrimos a pedir, nosotros, ¿por qué no ellos? Claro, no son tontos.
No son tontos. Podría ser una casualidad. ¿Dónde está Pero Gregorio? entonces salven a Gregorio. Sí, y salven a Romy, salven a Ariana y salven a Chloe. todos. Lo importante es que nos salven. Y esta semana. Por eso tenemos que salvarlos. Esta semana. Pero no apaguen el equipo diciendo, ay, No, es que se tumbó el barco, se hundió el Titanic. No, la idea es más bien seguir adelante. Es que no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que están divididos los votos. Exacto. Ya se dividieron. ¿Por qué? Porque antes eran 2 o 3. ¿Sí me entiendes? Para que me entiendan lo que queremos decirte es de que en esta semana es fundamental, es crucial que no salga nadie. Tenemos que apoyar, tenemos que prometer lo que quieras que prometamos. que ganarse la salvación. Tenemos que ganar la como dé salvación. lugar. Tenemos que hacer todo. Yo ya la tengo. Tú ya tienes el 50% hecho. Salvas a uno de ellos 3. Tienen que ganarse Porque el voto. Gregorio no lo salve, porque se va a picar. No lo vayas a salvar. No lo vas a salvar, salvo uno de ellos 3. Y seguimos votando, chama, el plan. La gente no duerme votando. Chicos, la resistencia es fundamental. Y por eso, ¿y sabes por qué lo estoy diciendo tan radical? Para que lo vean y sepan que depende ahorita 100% que nos quedemos tierra y que subsista tierra por sus votos. Claro. Para que lo vean, para que digan, bueno, pues no tanto, pues igual y se salvan. No, entiéndanos. No hay chance. Este es un momento crucial en la competencia. Necesitamos quedarnos... Corazón para que... Ok, si se lo comparte. Todo se lo das de corazón, es tu pretexto. Mi corazón, No, ya. pero si lo comparte, yo no sé... Venga. Se lo voy a decir así. Primero, ese Romé es muy calladito, pero cuando dispara cosas buenas. En cuanto a estrategia, yo quiero desglosarlo para que también el público entienda, sin irnos hacia voten por X o Y. ¿Qué es lo que está diciendo Romé? 1, la matemática es exacta, ¿cierto? Si llega un punto en el que solo caen gente de cuarto tierra, obviamente pues sus votos se van a eliminar entre ellos. Y disminuyen los números. Claro, pero ¿qué no están teniendo en cuenta él? Que también la fórmula que le salió a Clovis en algún momento, si quedan 3 o 4 de cuarto tierra contra uno del otro lado, también puede ser como que se va esa persona. Lo que sí es que tienen que intentar cada cuarto conservarse de la mejor manera e intentar tener menos integrantes de ese cuarto para que sean más votos sobre 2 o 3. Yo creo que sobre 2 o 3 es un ideal para cualquier cuarto. En este caso, se podría decir que a simple vista tiene una ventaja Mariana y Adame, porque están juntando los votos de 2 cuartos por 2 personas. Se acaba de resaltar entonces que sí están todavía unidos los otros 2 cuartos y Tierra anda en la cuerda floja. Pero antes de dejárselo todo a la resistencia, también ese equipo siento que necesita, aquí lo anoté, emociones constructivas. Ellos necesitan construir, no destruirse. ¿Quién va a llevar un super beta? Te los vas a tener que salvar. No, ya, no le ni idea de producción. Miren. Tengo miedo como el man cuando el policía lo agarró borracho. Miren, que aquí es donde va lo siguiente. La Divasa también dijo algo porque después se le fue un poquitico la ola. Pero algo que dijo la Divasa muy importante es que se tienen que unir, no fragmentar más. Pero esa conversación incómoda es importante. Tienen que ser conscientes a la hora de votar, a la hora de jugar, porque es que ahora realmente tienen muchas cosas en contra. Pero también ahí Gregorio en las nominaciones no dio sus puntos como tenían que hacer. Por eso te digo. Ni Maripili. Ahí viene lo de la ciencia del señor Romé. Tienen que, ojo, intentar estar muy claros cuáles van a ser esos objetivos militares, porque sí o sí, lo que están diciendo es muy cierto. Si no ganan la eliminación, tuki tuki lulú. Pero si no no son claros con quién tienen que atacar, les va a jugar muy en contra, porque entonces se dispersan los votos y entonces solo quedan nominados ellos. Ojo, por ahora creo que son 5 los nominados, ¿cierto? Bueno, hoy 6 porque hubo... Son 6 y uno se salva. Exacto, y uno se salva. Aparte de todo eso, hubo 2 doble empate. Pero Lupillo tiene que ganarse ese... Tiene que defender ese beneficio. Tiene que defender ese beneficio. Si logra defender ese beneficio, uy... Ahí va a estar muy interesante. Pero pues eso se lo dejamos a la resistencia. La gente allá afuera son las que deciden, van a votar. Y espero que, como ahora Ariana
Ahora que Ariana está dominada, quiero ver cómo... No, porque ellos dicen que la gala hicieron lo de la comida y que Sí, no los la han hecho. panelistas. Igual todo el fin de semana vamos a estar traca, campaña Y el mensaje que les tenemos que dar es este radical. Salven a tierra. Chicos, si no Lo salvan en vuelves esta a decir. semana a tierra, se acaba. Figura. ¿Eh? No saco las cuentas. No me interesa. No, a mí sí, porque ya de ahí viene... Claro. No, yo también lo entiendo a él. Sí. O sea, es perfecto lo que él dice, sí es cierto. Es que bebé, él- Pero de todos modos uno va viendo cuenta. más adelante. Claro. Claro. ¿Y sabes cuál es Tenemos fe. El problema no es sí ahora. tenemos ¿Sabes fe. cuál es el problema? Que Lupi, siempre que hemos tenido fe, lo hemos hecho. Siempre que nos volvemos a Pero mantener. él decía ayer todo sí se puede, sí se 4-3. puede. no Sí se entendí. puede. Y uno ya no puede hacer estrategias allá porque se los van a comer, van a decir son minoría con todo. No, Lupillo güey, o sea, Lo entiende. le superentiende, le dio toda la vuelta 3 veces. Pero Esta sí me atoró, güey. Son 4. y salió todo perfecto. Y uno pidiendo que lo saquen. Uno pidiendo que lo saquen. Es que yo siento que él salió nominado por A lo eso, mejor porque fue a pedir. Ese fue el error. Ese fue el error, es que el error fue ese. A lo mejor ese fue el error de que ya tenían escogidos ellos a sus 3. Y se separaron Y 3 se más, separaron 4 y dijeron, bueno, y allí les descubrieron cayó. la cantidad. y los puntos que sobraban no los añadieron a Puede nosotros. ser. Ahí descubrieron Puede ser. los números. Porque si ellos se dividen bien, Habitantes pueden van a hacer. pasar todos Lo al pueden hacer. confesionario. O sea, hoy no hay prueba. ¿No? sí. Pero no es hoy, Ah, puede ser que mañana también. Sí, eso va a ser un rato más. Todos al confesionario. Yo no veo a Gregorio Una ni a pregunta. Maripili en esta conversación. No, ¿dónde está Gregorio? A mí me tienen tenso con esa saltadera ahora. No me digas que va a saltar No, también no, la no, barda no. igual que tal y no, por No, Dios, hay que ese equipo buscar- se nos fragmenta ahora sí 100%. Miren, familia, yo creo que tenemos que estar definitivamente muy pendientes a ese 24/7, porque ahí es donde está sucediendo toda la magia de esto. No le pueden perder el hilo. Un minuto que te descuidas y la bomba explota. Yo muchas de las cosas le agradezco a nuestra fan que nos envía a ti y a mí, Sí. porque la verdad hace una buena tarea. Sarray. Pero bueno, es ahora o nunca realmente para todos los participantes, no solo Cuarto Tierra, para todos los cuartos, o se unen o cada cuarto se empieza a fragmentar más. Y sobre todo el Cuarto Tierra, que es el que está en la mira desde el día 1, creo que son los más nominados. Y ahora con la salida de Tali, una gran baja, está cañón. Ahora vemos aquí a Aleska y a Maripili cotorreando, veamos de qué están hablando. Pero yo no esperaba que Mariana fuera, no lo esperaba. ¿De qué hablas? Si no puedes contra el enemigo, Mire, lindo tu hijo. Únetele. Ah, ¿viste? ¿Viste Lindo, cómo es? bello tu hijo. Yo salí corriendo al baño y vi rápido, sabía así de lejito y creo que lo vi, está en el Bello. pero Al lado. Estaba al frente. estaba bello, yo vi. ¿Estás de acuerdo o no estás? Yo te digo que él está cabrón. ¿Defiendes a Tali? Eso es que tiene un montón de... ¿Estás dispuesto a pelear por ella? Claro. Dilo a las cámaras y echa a tus fans Ya yo lo dije en el gimnasio rápidamente. a defenderlo. Y mañana por la mañana me levanto a poner Chama, bueno, a mi grupo. Por favor. Esta es una declaración pública para Ari que no se va, Ari. Alfredo me retó a que sigamos apoyando al equipo Tierra. Está bien, lo que pueda. ¿Quién vota por Gregorio aquí? Alza la mano. No, yo te le doy un... Porque le hicieron caso. Bueno, gracias a todos los que votaron por mí. Aquí no. No, soporto no. No importa, es el juego. Es el juego. No, Ella lo nosotros entiende, no. pero mira, Pero ella no fue. Amor, yo sé, pero salimos otros 3, así que no pasa nada, es el juego. Las cuentas salieron por 3. Sí, hay que darle oportunidad a los tres. No pasa nada. Es el juego. Yo no me voy a poner bravo con ninguno de ustedes por haberme nominado. Es el juego. Dale, dame mi sacapuntas. No pasa, es el juego, o sea. O después de cenar voy por la él. amo. Porque es tan bella. ¿Qué me da? Y ella es tan sencilla. Bueno. Es el juego total. ¿Lo ignoramos o qué hacemos? ¿Qué está hablando ya? No, me botó del gimnasio. El drama ahora es el juego. Pero él está
Ah, mira, me perdona. Mira, Ariana, vamos Ariana, Carlos votó por ti. Yo sé, él es así, tramoyera. Carlos. Qué cabrona. No, tramoyera, él es tramoyera. Ven acá, Ariana, vamos al gym un momentito. Vamos al gym, vamos. Carlos votó por ti, Ari. Yo sé, lo veré todo al salir. No va a poder ir más. Exactamente. Siempre fue así. Mentira, Ari, mentira. En el nombre de Dios, que papá Dios te me proteja. ¡Traicionero! Sí, fuiste tú. Vente. La voy a acompañar. Porque, Sí, bueno, ajá. Vente. Y esa empanada, pues era empanada. ¿Yo Sí. qué? Ok. Bueno, mi gente bella de Puerto Rico, aquí tengo a Ariana. Ariana es como si fuera mi hija. Es una persona que le he cogido mucho cariño en este reality, la conocía de tiempo, pero aquí nos hemos hecho así. Familia. Entonces, en estos momentos, Ariana, vente para que vean la belleza. Ustedes conocen ya a mi Ariana. Puerto Rico, feliz. Necesito que a las millas me la protejan a ella, que es bien importante. Es bien importante que me la protejan y que ella no salga, porque yo la quiero al lado mío, no se me puede ir. Emotional support, apoyo moral. Apoyo, pero masivo a tanto mi gente de Puerto Rico, a Estados Unidos, apóyenmela, y también al Cuarto Tierra. Tienen que apoyarme al Cuarto Tierra. No puede salir nadie. Esta semana... Ni siquiera Gregorio, que lo está pidiendo. Feli, no le hagan caso. Vas a apoyar a Clovis y a Rome, porque imagínate. Feli, eso también. yo te pido que tú pongas a votar a Puerto Rico por Clovis, por Rome, por Adriana y por Gregorio. Tengo 4 nominados en el Cuarto Tierra. Van por nosotros. Y no pueden salir. Yo necesito que ustedes masivamente lo hagan, por favor. Vamos a apoyar a este equipo. No creo. Ya nos hubieran avisado. Y hubieran cerrado la puerta y todo. No, pues que no se te olvide. Estoy muy nervioso con lo de Gregorio. No lo vemos por ningún lado. No está en el cuarto, no está en el gimnasio, no está en el comedor, no está en el baño, no está en la cocina. Pero parece un fantasma. No, pero que no me preocupe. Ojalá esté, no sé, en el no sé dónde puede estar. Yo solo espero que Tali no le haya dado una idea de cómo salir. No. Miren, eso me lleva a lo siguiente. Vamos a tener que ponerle el ojo muy de cerca a esa inestabilidad emocional que está viviendo Gregorio. Ponerle el ojo a que ya Aleska como que se está alejando de Clovis porque le dio un voto. Le dio un voto. O sea que ya como que lo está... quiere quitar de encima. Exacto, ya lo está desplazando. También vi uno de los comentarios en la gente como que Lupillo le contestó un poquito fuerte a Gregorio. Entonces pónganle ojo, porque este será el momento decisivo para todos los cuartos. El cuarto tierra se unen o se fragmentan. Por lo que veo, ese gesto de Maripili lo está haciendo bien porque está empezando a pedirle a su público que apoye a su cuarto. Es la única manera, así tienen que hacer. Y bueno, no nomás ellos, también está uno del equipo de fuego y uno del equipo agua. Miren, familia, y algo que les quería compartir, si ustedes quieren revivir los momentos y las declaraciones que dio Tali antes de entrar a la Casa de los Famosos, ahí vea, espera, aquí está. Aquí está el QR code, usted lo escanea y puede ver la entrevista porque nos dijo algo de la toxicidad y de su Dios carácter. mío, aquí la tuvimos, vayan a Telemundo Realities Entretenimiento en YouTube. Y ahí pueden recuerden que en todas las plataformas digitales siempre están publicando contenido adelanticos. Pero hemos llegado al fin y yo sí, se los juro que yo sí voy a tener que ir al psicólogo. Así es, yo le voy a poner el ojo a todo lo que mi compañero ya mencionó. Eso Está de más decirle. Eso fue como un retweet. Haz de cuenta que hizo mi tarea. Hizo retweet. No, mi gente, muchísimas gracias por acompañarnos en Realities After Dark. Recuerden el hashtag. Aquí está mi blogcito de notas. Los famosos voten y salven a sus favoritos para que después no se arrepientan. Mañana hay sorpresa, solo les digo eso. Un besote, familia, nos vemos. Bueno, sí, ya lo digo. Mañana viene Nicky, chao. ¡Ay, no se cree!